grupo de Shurin que vamos a ir desarrollando en las clases subsiguientes sobre el tema de Jinuj, educando a nuestros hijos. Hoy vamos a enfocarnos en uno quizá de los temas más complejos que existen, una de las tareas no tan simples y agradables que los papás tenemos que tomar sobre nuestras espaldas, que es colocar límites. ¿Cómo poner límites a nuestros hijos? Vamos a primero intentar entender cuál es el concepto del límite y vamos a intentar ver por qué es tan difícil llevar esta cosa a la práctica. Hay dos palabritas que están íntimamente conectadas, que tienen el mismo yoresh, la misma raíz. Una es binyan, construcción, y otra es banim, hijos. Básicamente para enseñarnos de que así como una construcción, una casa es un lugar que necesita tener límites, y si no hay paredes, no hay límites, no decimos que estamos dentro de un reshut hayahid, de una casa, de un lugar privado, de la misma forma la persona que no tiene límites no es muy persona. Entonces, si nosotros queremos y estamos obligados a hacerlo, y ese es nuestra matará, nuestro objetivo, criar personas, estos seres deben ser básicamente educados con límites. Vamos a intentar definir qué es esto. Como se imaginarán, quizá uno de los conceptos más controvertidos que existe en la sociedad moderna hoy en día es el concepto de los límites. Hoy en día se encumbra y se felicita y se toma en consideración a las personas, cuanto más fronteras las personas invaden, más son consideradas. Las personas que tienen límites son personas muchas veces vistas como personas timoratas, o personas que no tienen iniciativa, o personas que no son dignas de ser aplaudidas. Hay un mayal muy conocido que nos cuenta sobre el río Amazonas. El río Amazonas nace en Belén, bien al norte de Brasil. Dicen que en su nacimiento el río Amazonas es un río muy caudaloso. Entonces, para donde va, lleva su inmenso caudal de agua. Entonces los hombres lo acomodaron para que se transforme en un río productivo y le hicieron canales. Le dijeron, por aquí podés ir porque tenemos plantaciones, y por aquí no podés ir porque tenemos viviendas. Entonces el río, que en algún momento era un destructor con el caudal que tiene, al tener límites ahora se transforma en una cosa productiva. O sea, que nosotros le colocamos a este río un dique, una represa, lo transformamos en un productor de energía hidroeléctrica, y este río, que era un destructor, si no tenía ningún tipo de limitación, ahora se transforma en algo productivo. Entonces, las cosas que no tienen límites son básicamente invasivas y destructoras. Las cosas que pasan a tener límites son al revés, se transforman en cosas básicamente productivas. Y este concepto también vamos a llevarlo no solamente a las cosas inanimadas, como puede ser un río, vamos a llevarlo también a las personas. Hace 3.300 años nuestros padres salieron de Mitzrayim, en el cual pasaron 210 años de esclavitud, la famosa fiesta de Pesaj, el éxodo que vamos a tener en un par de semanas nomás. Y ahí está escrito que uno de los nombres de Pesaj fue Zeman Jerutenu, la fiesta de nuestra libertad. Cuando ellos salen de Pesaj, Zeman Jerutenu, caminan por el Midbar, por el desierto, 49 días llegan al pie del monte Sinai y ahí reciben la Torá. Entonces, la Torá ahora es un código de leyes que tiene 365 preceptos de abstinencia, de prohibición, y 248 de acción, cosas que yo debo hacer. Entonces todos se preguntan, ¿por qué nosotros llamamos a Pesaj Zeman Jerutenu? En verdad, salimos de la opresión faraónica, pero ahora estamos bajo un código de leyes de 613 preceptos que nos rigen. Regula no solamente nuestra vida social, nuestra vida íntima también. Entonces contestan así: la persona no es persona hasta tanto no hace lo correcto por encima de su conveniencia. Podemos colocar una ecuación en la cual ponemos en el numerador el placer y en el denominador nosotros ponemos lo correcto, lo que sí debemos hacer. Seguramente que queremos que siempre lo correcto sea placentero, pero debemos estar preparados para hacer lo correcto
aunque lo correcto no nos sea placentero. Una persona con límites es una persona capaz de hacer lo correcto aunque no le sea placentero. Él, por ejemplo, está caminando apurado rumbo a su actividad laboral y de golpe tiene que detenerse para ayudar a cruzar a un ciego la calle o a una mujer embarazada, ayudarla a llevar su carrito, su coche, y esa pérdida de tiempo puede implicar que él llegue tarde a su trabajo. Sin embargo, él sabe que es correcto que él detenga su marcha porque lo está necesitando. Entonces nosotros salimos de Mitzrayim, en el cual si bien teníamos una opresión, era una opresión humana, y ahora llegamos al monte Sinai, en el cual recibimos un código de ética, un código moral que es obviamente correcto y perfecto, aunque no siempre este código nos da indicaciones que son simples. Muchas veces debemos separar el maaser, el diezmo de nuestros ingresos, y los ingresos quizá no sean tan abundantes. Quizá debemos permanecer un día de ayuno, que no es simple hacerlo, o dejar de comer hametz en Pesach durante 8 días. Son cosas que quizá no sean tan placenteras, pero las hacemos porque son correctas. Uno de los trabajos más importantes como padres que nosotros tenemos es educar personas que estén preparadas para hacer lo correcto porque es correcto, independientemente si esto es placentero o no es placentero. La famosa leyenda de Narciso, este personaje de la mitología que queda enamorado de su imagen y viéndose reflejado en el lago de agua de un espejo. Este personaje, que hoy en día está arraigado en muchas de las conciencias y las formas de pensar, es algo totalmente opuesto a lo que nosotros queremos y vamos a intentar tratar en este shiur. La capacidad, la persona es libre cuando es capaz de sacar el foco de él y colocar el foco en la persona que está enfrente a él. Por eso es muy común, es muy conocido el eslogan que dice de que fue más fácil sacar a los judíos de Egipto, de Mitzrayim, que sacar Mitzrayim de los judíos. La palabra Mitzrayim viene de la palabra Metzar, que significa límites. Egipto era un lugar limitado ideológicamente, limitado físicamente, las personas estaban cautivas ahí, no solamente los judíos. Entonces Hashem nos sacó de Mitzrayim, nos sacó de un espacio limitado. Sin embargo, Mitzrayim vive aún dentro de muchos de nosotros. Mitzrayim es el concepto del amor personal por encima de la entrega comunitaria. Mitzrayim es el concepto de la persona que no tiene límites, que busca en forma permanente satisfacer sus necesidades. Entonces, vamos a intentar ver cómo hacer, y ese es nuestro sueño, para que nuestros hijos sean personas que tengan límites, personas que pongan el foco fuera de ellos y no básicamente el foco en ellos. Sin duda que vamos a abrir la Torá y vamos a empezar a buscar secretos y consejos en nuestros abot e imaot, patriarcas y matriarcas, cómo hacían ellos para criar a sus hijos. Y vamos a encontrarnos con 3 modelos totalmente diferentes. El primer patriarca es Abraham Avinu, la persona que Hashem elige en un mundo totalmente idólatra, en un mundo totalmente inmoral, y lo elige solamente porque Hashem, Dios, sabe que Abraham va a ser capaz de transmitir estos códigos de ética y moral a su descendencia. Ahora, Abraham Avinu tiene 2 hijos. Primeramente, los más conocidos, tuvo muchos más hijos después, pero tiene un hijo llamado Ismael, con Agar, una sirvienta egipcia que vivía con ellos, y después tiene, cuando Dios abre la matriz de Sará, tiene un hijo con Sará, que es nuestra ascendencia directa, que es Isaac. Ahora, vemos que la crianza de los 2 es totalmente diferente. Isaac se transforma en un ser celestial, moral y correcto, una persona con límites, y en cambio Ismael queda en Padam Aram, queda en el desierto, abandonado, se casa con mujeres prohibidas, y no es el ejemplo que Abraham quería para sus hijos. Abraham tiene entonces 2 descendencias. Abraham tiene Isaac como persona correcta y tiene Ismael como persona no tan correcta. Abraham tiene una característica. La característica de Abraham es el Gesed. Es Ish HaGesed, es alguien que se entrega a las personas en forma incondicional. Entonces, aparentemente, este concepto de la educación de Kol Haba Baruch Haba, que todo sea bienvenido y todo esté en orden, y el Gesed absoluto que dominaba la personalidad de Abraham Avinu, no sería el camino correcto. Cuando nosotros somos muy complacientes con nuestros hijos,
mucho gesed, aparentemente la cosa no funciona. Abraham tuvo un hijo correcto, Isaac, y un hijo incorrecto, Ismael. Su hijo Isaac ahora también forma un hogar y tiene familia. Y él ve el modelo del padre. Él dice, ¿cómo educo a mis hijos? Como mi papá, hay un error. Ahí hubo algo que en papá no funcionó porque tuvo un hijo descarriado. Entonces Isaac es Geburá. Isaac se dirige al polo totalmente opuesto a lo que era su padre. Isaac es una persona muy dura, al punto tal que está escrito que todas las personas que hicieron teshuvá con Abraham se perdieron con Isaac, porque Isaac es alguien que diría, en esta casa tomamos leche blanca, leche gris no tomamos. No hay términos medios con Isaac. Un correrse milímetros del punto de la corrección significa para Isaac estar afuera totalmente del mundo espiritual. ¿Qué hace Isaac? Es una persona muy dura. Con esta dureza crea dos hijos. Jacob, que es un malaj, un ángel, y crea a Esab, que es un asesino. Entonces aparentemente el modelo de Isaac de la rudeza tampoco funciona. La complacencia de Abraham no funcionó, tuvo a Ismael. La rudeza de Isaac no funcionó, tuvo a Esab. Ahora, uno de sus hijos, Jacob, también forma su hogar, que es nuestro ascendiente directo. Jacob dice así, mi abuelo era una persona complaciente, no funcionó. Mi papá era una persona dura, tampoco funcionó. Entonces Jacob intenta colocarse en un punto intermedio que la Torá va a llamar Tiferet. Tiferet quiere decir belleza. Es el punto intermedio que entre la rudeza y la complacencia. Y Jacob tiene un éxito rotundo. Cría 12 hijos y una hija, Diná, que son los Shevatim, las tribus de Israel. 12 personas perfectas. Y todos se preguntan, ¿cuál fue el secreto de la educación de Jacob? ¿A qué nosotros llamamos Tiferet cuando Jacob educa? Si vamos nosotros a la Perashá Vayhi, en la Perashá Vayhi, cuenta el momento, la última perashá de Sefer Bereshit, ahí cuenta el momento en el cual Jacob está en el lecho de muerte, está ya partiendo de este mundo físico y él llama a sus hijos a recibir berajot, bendición de ellos, de él. Entonces van pasando de a uno. Primero aparece Reubén. Imagínense ustedes 12 hijos listos y ansiosos por recibir la berajá de su papá Jacob, que no es una persona más. Pasa el primero Reubén. Y la Torá dice que recibió una verajá, la verajá del mejor del primogénito. ¿Pero qué verajá recibió Reubén? Dice Jacob, le dijo a Rubén, vos sos como pajats kamaim, como aguas turbulentas. Sos una persona muy nerviosa. Si vas a hacer Cohen, si vas a dar Kohanut, sacerdocio, vas a confundir Tará y Tumá, pureza e impureza. Si te voy a dar el Malhut, vas a ser rey, vas a estar en guerra con todos los países. Entonces, aparentemente, la verajá para Reubén no es ningún puesto de estos puestos tan ansiados. ¿Y la maravilla cuál es? La maravilla es que Reubén sale del encuentro con su padre y él siente que fue bendecido. La Torá dice explícitamente que dio verajá a Reubén como primogénito. Aparentemente el Tiferet, uno de los límites más fantásticos, es colocar a las personas en el lugar que a las personas le corresponde estar. Como dicen nuestros sabios, no hay personas fracasadas, hay personas que no ocupan el lugar que tienen que ocupar. Entonces la verajá es acá no, acá no, acá no, acá no. Hay muchos no, el no es un límite. Es muy difícil mantener la conexión con alguien cuando nosotros nos dirigimos a él sistemáticamente con la palabra no. Sin embargo, Jacob tiene una manera tan increíble de usarlo, que vamos a verla en un rato, que es capaz de negar los beneficios a su hijo primogénito y él entender que fue bendecido con esto y colocarlo en su lugar. Este es el Tiferet, una educación en la cual se colocan límites y se mantiene el vínculo con los hijos. O sea, el límite no es algo que crea distancia, sino al revés, es algo que crea comunión, algo que crea unión. Un mensaje para los papás, antes de entrar de lleno en el tema, estamos recién haciendo una pequeña introducción. La Gemara trae la historia de Rabbi Yanai. Rabbi Yanai vivía en una casa en la cual tenía como una especie de bedín, de tribunal, era una persona muy sabia, y toda la gente del lugar acudía a Rabbi Yanai para hacer sheilot, preguntas. Dice que una vez se acercó una persona a traer una sheilá, una pregunta, y dijo así: Rab, yo tengo en mi casa un árbol.
el árbol sale hacia el Reshut Rabin, hacia la calle para afuera, y aparentemente las ramas están ya bastante en la calle, en el espacio físico. Entonces, los transeúntes, las personas que pasan ocasionalmente por ahí, se me acercaron y me pidieron por favor que lo corte, porque está molestando el paso de la gente. Vengo a preguntarle a usted si yo debo hacer esto. ¿Cómo es la halajá? ¿Cómo es la ley? ¿Yo puedo cortar estas ramas? ¿Debo cortar estas ramas? ¿O yo puedo dejar mi árbol como mi árbol está? Rabbi Anai le contestó y le dijo, volvé mañana, porque esta pregunta hay que buscarla, hay que ver en los libros bien cómo es. Todos preguntan, la pregunta que le hicieron a Rabbi Anai es una pregunta muy obvia. Si yo tengo algo que sale de mi Reshut Yahid en mi casa, está en el Reshut Rabin en la calle, está molestando a la gente, que es un lugar público, es obvio que la gente tiene derecho a pedirme que lo corte y yo estoy obligado a cortarlo. ¿Cuál es la pregunta para Rabbi Anai? Rabbi Anai es un sabio. Dice, no. Al día siguiente esta persona volvió y Rabbi Anai le dijo, sí, no hay ninguna pregunta, cortá las ramas, corresponde que cortes las ramas, si estás molestando a la gente. Preguntan, ¿por qué no contestó al día anterior? Y la respuesta es muy simple, porque Rabbi Anai también tenía en su casa un árbol que salía hacia la calle y molestaba a la gente. Y él no había cortado las ramas todavía. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no podía pedir, como Rabbi Anai, no podía dar una halajá, no podía dar un mensaje, una enseñanza, una orden, cuando yo mismo no estaba haciendo esa cosa. Él esperó esa noche cortar sus ramas, y a la mañana siguiente se sintió con autoridad moral para poder decir a la gente que haga lo mismo. ¿A qué viene a colación esto referido a los límites? Nosotros no podemos enseñar límites a nuestros hijos todo tiempo que nosotros no somos personas con límites. Yo no puedo transmitir algo que yo no tengo. Entonces, el primer mensaje para nosotros, para los papás, es que estamos obligados a trabajar sobre nuestros midot, estudiar Musar con intensidad, como el Rav Dessler dice, hasta que estos conceptos de ética pasen a formar parte de nosotros como una segunda naturaleza. Al punto tal, cuando nosotros empecemos a sentir que somos personas que medianamente tenemos límites, recién ahí nosotros podemos volcar esta enseñanza en nuestros chicos. Y no solamente que podemos, sino que recién ahí los chicos van a recibir esta enseñanza en forma productiva. Recibimos en la comunidad algunas preguntas interesantes. Tuvimos la visita no hace mucho tiempo atrás de Rav Noach Orlowek, uno de los grandes educadores contemporáneos. Rav Noach hizo una pregunta conectada con los límites muy interesante. Él dijo así, un papá que pasa el 90%, 95% de su día fuera de su casa, llega a su casa y ve a sus chicos que están haciendo algo incorrecto. Él tiene derecho a poner límites, él puede corregirlos en ese momento, o debe abstenerse totalmente de hacerlo, porque es el único momento en el cual él está con sus hijos. Entonces, él contestó, esperó una respuesta nuestra que la verdad no tuvimos en su momento, y él nos aclaró y nos dijo así, seguramente que puede poner límites, pero hay una precondición para esto, que haya sido un padre presente durante el día. Un padre presente no físicamente, porque a veces los papás estamos mucho tiempo fuera de casa, pero uno puede estar presente en una forma no física. Existen las comunicaciones, los teléfonos, los mensajes. Hay muchas formas de hacerles sentir a nuestros hijos que nosotros estamos pendientes y atentos a las cosas que les pasan durante el día, aunque nosotros no estemos físicamente con ellos. El Rab dijo, si esta persona está presente de alguna manera, se hace entender que está presente con ellos, entonces ahora esta persona sí puede colocar un límite. ¿Qué viene a enseñarnos esto? Viene a enseñarnos que los límites son recibidos solamente de personas a los que emocionalmente están cerca de nosotros. Si nosotros queremos educar personas con límites, debemos estar emocionalmente conectados con ellos. Debe haber un puente afectivo permanentemente abierto con ellos. Diálogo, debemos saber cada cosa que les pasa, debemos estar atentos a sus necesidades y debemos estar listos para suspender actividades nuestras cuando nosotros sentimos que ellos nos necesitan. Esta empatía, esta cercanía, esta conexión que tenemos con nuestros chicos es lo que nos permite en algún momento poner límites. En la forma contraria, si somos personas ausentes, entonces los límites no son recibidos y hasta no es correcto que nosotros lo digamos.
Como dijimos al comienzo de esta clase, uno de los puntos más difíciles es poner límites. Y vamos a intentar indagar, buscar, investigar cuáles son por qué motivo es tan difícil poner límites. Aquí encontré 5 o 6 puntos muy interesantes que quería compartir con ustedes. Cuando nosotros decimos que no a algo que nos piden nuestros hijos y sentimos que el límite es un no, realmente la primera sensación que sentimos es la sensación de compasión. Sin duda que nos encantaría consentirlos, pero no siempre podemos hacerlo. El primer paso en el trabajo de poner límites es convencernos que estamos construyendo a través de los límites. Si nosotros sentimos que estamos transformando a nuestros hijos en pobrecitos con los no que a veces tenemos que decirle, es muy difícil que nosotros podamos hacerlo. El no implica una distancia, el no implica una cara rígida, no implica una cara segura, relajada, pero firme. Entonces, no sintamos compasión por poner límites. La compasión deberíamos sentirlas por las personas que fueron criadas sin límites. El punto 2 es un concepto psicológico profundo que a veces trabaja sobre los papás sin que nosotros nos demos cuenta. Papás que en nuestra infancia no tuvimos las comodidades que tienen nuestros hijos, ni la abundancia que tienen nuestros hijos, y quizás teníamos un solo par de zapatillas y algún único traje que usábamos para algún momento específico y no más que esto. Muchas veces cometemos el error de llenar vacíos de nuestra infancia, dando a nuestros hijos una abundancia que termina siendo perjudicial para ellos. Entonces, quizá nuestros chicos, como nosotros somos personas de un gran poder adquisitivo, quizá nuestros chicos tengan 5 pares de zapatillas de altísima gama y tengan 10 pares de vaqueros y 30 remeras y jogging deportivos de los más conocidos y las marcas más costosas. Y esta cosa termina siendo algo negativo y contraproducente para la educación. Como una mujer dijo una vez en un shiur algo muy interesante y aclaró que no se estaba equivocando cuando lo estaba diciendo. Ella dijo, gracias a Dios que a mis hijos siempre les falten cosas. Entonces, los que estaban ahí dijeron, señora, se confundió. Usted quiso decir gracias a Dios que a mis chicos nunca les falten cosas. Dice, no, ustedes se escucharon bien. Pobre de ellos si nunca les va a faltar nada. Y aquí hay escondido un mensaje muy importante. Nosotros, uno de los puntos más importantes en el Jinuj es saber que nosotros no debemos trabajar por la felicidad de nuestros hijos. El objetivo final del Jinuj no es transformar a la persona en una persona feliz, sino es transformar a las personas en personas útiles. Nuestro trabajo como padre es hacerles entender, impregnarlos del concepto de que deben ser personas útiles y entregadas a su compañero, al que está al lado. Serán los compañeros de su kitá cuando son chicos, será su esposa después o su esposo, serán sus hijos y sus hijas, será la comunidad a la cual pertenecen. Nosotros debemos trabajar para que sean personas útiles y cuando ellos se sientan personas útiles y entregadas, van a ser sin duda personas felices. Las personas que buscan la felicidad como un objetivo único y directo y narcisista difícilmente la consiguen y en el afán de conseguirla muchas veces lastiman en el camino. Entonces, primer punto, la compasión que no debe ser sentida. Segundo punto, no llenemos vacíos de nuestra infancia, sino que tengamos límites. Tercer punto, hay un temor de que si nosotros colocamos límites, somos los que siempre decimos que no, o ponemos espacios rígidos, vamos a perder aprecio. Ustedes saben, hay estadísticas de los americanos muy famosas que dicen que los padres más permisivos son los padres menos apreciados. Cuando el límite es puesto con dulzura y con firmeza, los chicos entienden que este límite es un límite positivo. Hay una historia de la Rabbanit Sarah Radcliffe que tiene libros de Jinuj muy interesantes, muy difundidos. La Rabbanit cuenta un caso de un chico de 15 años que rogaba a su padre que lo deje salir de mochilero, viajar por el mundo con chicos de su edad y experimentar sensaciones. Dios libre, uno nunca sabe en qué estas cosas terminan. El padre coherente le dijo, de ninguna manera te voy a permitir.
Y fue una lucha de muchas semanas, que sí, que no, que sí, que no. El padre mantuvo su postura rígida. El chico lloraba profusamente hasta que finalmente se sacó la mochila que había preparado en su espalda y aceptó que no iba a ir. La rabanita Radcliffe hace un análisis de este caso y ella dice: no tengan dudas que atrás de las lágrimas de esta criatura hay un hijo agradecido por tener un padre que le puso límites. Muchas veces una de las maneras más fáciles de deslindar esta responsabilidad es la comodidad. Es mucho más fácil consentir y sacarse el problema de encima que tener un chico durante 2 semanas golpeando nuestras puertas y buscándonos todo el tiempo para insistir en un tema que entendemos que no es el correcto. Entonces, la comodidad o el perder aprecio deben ser cosas que debemos correr totalmente de lado, porque poner límites básicamente termina siendo uno de los puntos que más disparan admiración en nuestros hijos. Y como dijimos en la clase anterior, la admiración es el DEBEC, es el pegamento, es lo que permite que los modelos sean copiados. Un punto muy importante en el tema de los límites tiene que ver con la relación de pareja. Ustedes saben que, como una vez escuché, el Shalom Bait es como el Keli, es como la cacerola, y el Jinuj es la papa con la carne, es la comida que se está cocinando ahí adentro. Ninguna de las dos cosas funciona en forma independiente, sino que son totalmente interdependientes. Debemos trabajar mucho sobre nuestro Shalom Bait, porque del Shalom Bait va a depender muchísimo el clima hogareño que se va a crear para que los chicos, para que la educación funcione. ¿A qué me refiero en forma puntual? Uno de los problemas más graves de los límites es la discrepancia en los modelos educativos. Vemos la perashá hay una perashá en la Torá que trae un caso que nunca existió. Y lo trae solamente para que nosotros aprendamos. La perashá es la perashá del Ben Sorer Umoré. ¿Qué es esto? El Ben Sorer Umoré es un personaje, es un chico que tiene entre 13 años y 13 años y 3 meses. ¿Qué hace? Él roba dinero a su padre. ¿Para qué? Con ese dinero él compra carne y compra vino. Compra carne kasher y vino kasher. Dice verajá rishoná, verajá jaroné. Está todo perfecto. Solamente que él roba plata a su papá para hacer esto. Si se da esa condición, ese rango de edad y esas características, entonces los padres tienen una obligación: llevar a este chico delante del Beddin, del tribunal. Y el Beddin ahí investiga algunas cosas y si realmente es culpable tiene una pena muy dura. ¿Qué es lo que investiga? Investiga si está en el rango de edad que nosotros citamos recién, investiga si roba dinero, investiga qué hace con el dinero, pero también investiga si los padres tienen el mismo tono de voz. Podríamos preguntar en forma media así cómica si los hacen cantar, no los hacen cantar. ¿Qué significa que los padres tengan los mismos kolot, las mismas voces? El Beddin investiga si el modelo educativo de los padres está de acuerdo. O sea, si el nene dice, voy a salir hasta las 12 de la noche, y la mamá le dice, no, hasta las 12, ok, y el papá le dice, no, hasta las 12 es muy temprano, volví a las 5 de la mañana. ¿Cuál es el problema? Ya sos grande, podés salir un poco más tarde. Entonces el nene mira a la mamá que dice 12 de la noche y el papá que dice 5 de la mañana. Si las voces educativas son diferentes y el chico robó dinero para comprar carne y tomar vino, el Beddin decreta que este chico es inocente, porque la culpa es de los padres, que se contradicen delante de él. Si los dos las voces son iguales y el chico hace esto, el chico es culpable y tiene una pena muy grave. Entre paréntesis, ¿por qué le dan pena? Porque en verdad dicen que si nosotros no lo ajusticiamos en este momento, cuando tenga 20 años se va a parar en la intersección de los caminos y para conseguir dinero va a terminar matando y robando a los transeúntes. Ahora bien, ¿cuál es la enseñanza que esto tiene? Si nosotros queremos trabajar, y pido disculpas por decir esto, pero realmente esto es un mensaje muy fuerte, quizás sea el mensaje más importante de los límites. Si queremos trabajar sobre la salud mental de nuestros hijos, debemos tener muchísimo cuidado de no mostrar delante de ellos dos modelos educativos diferentes. Cualquier persona lógica preguntaría, no conozco una mamá y un papá que piensen exactamente igual. Seguramente que no. Pero estamos diciendo que las discrepancias deben ser solucionadas no frente a los chicos. O sea, no sabemos qué hacer,
Vamos, nos encerramos, tomamos una resolución y cuando salimos, decimos, estamos obligados a salir con un solo mensaje. Decimos, querido Jaime, querida Lea, mamá y papá decidieron ahora hacer esto. Decidieron que no es correcto que salgas como mochilero. En verdad, el papá quería, la mamá no quería, no importa, pero delante de él ahora se llegó a un punto en común. Y el punto común debe ser aceptado. Debemos tener la grandeza de subyugar nuestra gabá, nuestro orgullo, nuestro deseo de imponer opiniones, porque hay algo más importante, que es que los chicos vean que los padres están de acuerdo con el modelo educativo. Esto es principal. Si esto no funciona, entonces los chicos que salen del camino, Dios libre, y que toman caminos alternativos, van a ser totalmente inocentes. Hay dos palabritas que nosotros usamos en la construcción de los límites. Una palabra es sí, la otra palabra es no. Vamos a ver un poquito cómo funcionan la psicología de estas expresiones que usamos en el día a día. El sí es casi espontáneo. El sí es placentero. El sí crea vínculos. Entonces, el sí es una de las expresiones que nosotros más deberíamos filtrar cuando debemos contestar respuestas de nuestros chicos. Porque espontáneamente, automáticamente nos sale consentir la situación. Tengan cuidado porque muchas veces un sí reiterado puede implicar una situación de indiferencia. ¿Puedo hacer esto? Sí podés. ¿Puedo hacer aquello? Sí, hacelo. ¿Viajamos acá? ¿Puedo viajar? Sí, anda. ¿Dónde hay dinero? Sí, haz lo que quieras, comprar lo que quieras. Esta situación de la reiteración muchas veces tiene que ver con un deslindar responsabilidades de los papás y debemos tener cuidado que esta cosa no ocurra. El no es reiterado, puede simular despotismo. Todo no. Pero bien usado crea vínculos muy importantes. Entonces, tanto el sí como el no, que son las palabras que nosotros más utilizamos en esta tarea de la disciplina, deben ser usadas en forma muy pensante, deben ser usadas en forma muy medida, y cuando decimos no, debemos mantener la misma expresión relajada que cuando nosotros decimos sí, porque este no que está colocando un límite prohibitivo está construyendo, y debemos sentir el placer que estamos construyendo la personalidad de ellos. Hay ejemplos en la Torá muy interesantes, por ejemplo, en la Perashá Ba'et Hanan. La Perashá Ba'et Hanan, que cuenta el momento dramático en el cual Am Israel está por entrar en la tierra de Israel después de haber caminado 40 años por el desierto. Ahora Moshe se entera que va a quedar afuera y él suplica al creador del mundo que lo deje entrar. La palabra Ba'et Hanan es Hinam, es una súplica gratuita. Él pide no por sus méritos, él pide como un favor que lo dejen pasar. La palabra de Ba'et Hanan, muy famoso, suma en gematria, el valor numérico de sus letras, 515, para enseñarme que 515 veces Moshe suplicó que lo dejen entrar. 515 veces Hashem dijo, no vas a entrar. Es maravilloso esto. Después de 515 no, nosotros vemos que la relación de Moshe con el Creador queda inalterable. Aparentemente, uno de los logros más grandes que como papás podemos adquirir, conseguir, lograr en ellos, es que ellos entiendan que el no también puede llegar a ser una respuesta positiva. El no también es una respuesta. No es una negación, el no también es una respuesta positiva. Moshe termina entendiendo que la voluntad del Creador es que no entre y no se altera la relación de ellos por el no. Pero la disciplina va a estar apoyada no solamente en palabras, sino también en actitudes. Y acá tenemos nosotros dos herramientas educativas muy importantes. Las dos herramientas educativas que vamos a usar para colocar los límites son el elogio o la motivación, que serían sinónimos en este caso, y la reprimenda. Obviamente, si preguntáramos a un grupo de personas por dónde empezar, la inmensa mayoría va a coincidir que empezamos con el elogio. El chico está haciendo una cosa que es negativa y yo debo colocar un límite, debo educarlo en este punto. Sin embargo, debo empezar siempre recordándole la valía que él tiene como persona. Decimos en la tefilá toda la mañana, Elokai, Neshama, Shenatata, Viteora. La Neshama, el alma que vos, Dios, nos pusiste, es Taor pura.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay personas malas, hay personas que se acostumbraron a hacer maldades. No hay personas tontas, sino que hay personas que se acostumbraron a hacer tonterías. Todo tiempo que yo le recuerdo su Neyamá Teorá, le recuerdo sus capacidades innatas, ahora yo estoy sacando la acción que está haciendo de lo que es su esencia como persona, de su yo. Entonces él mantiene intacto su capacidad, su autovaloración, y solamente yo como papá le estoy recordando que estas cosas colaterales, externas que está haciendo, deberían ser corregidas. El elogio es el comienzo, porque el elogio es recordar la valía de la persona y abre la puerta a que él me pueda escuchar después qué es lo que yo entiendo que está equivocado. Ahora bien, el elogio no es tan simple, sino que el elogio tiene tres características muy importantes. El elogio debe ser un elogio definido, medido y objetivo. ¿Qué es esto? ¿Qué es un elogio definido? El elogio busca que el chico reitere la actitud correcta que hizo. Entonces, yo no puedo decir que es un chico genial, que es un chico Metsuyam, que es un chico fantástico, porque esto es algo muy abarcativo. Yo debo decirle que lo que él hizo es excelente, que la acción que él hizo es brillante. La ayuda que hiciste con tu hermano hoy, cómo ayudaste a mamá, a papá hoy, esto realmente es muy meritorio. Al definir el motivo que dispara mi elogio, la acción que él hizo, esto provoca que él quiera reiterarla, porque a cualquier persona normal le encanta que le digan cosas elogiosas. Eso es definido. Ahora debe ser medido, no puedo elogiarlo en forma permanente y sobredimensionada, porque tenemos un temor de que las personas que reciben estos elogios en forma permanente se transformen, como dicen los libros, en aplauso dependientes. ¿Esto qué quiere decir? Son personas que van a disfrutar in extremo del aplauso, de la caricia, pero van a quedar atadas a esto. O sea, van a hacer solamente esta cosa positiva si son aplaudidos o reconocidos. Y tienen que estar listos para hacerlo, aunque no tengan reconocimiento. Entonces, esto es un elogio medido, en su forma justa, en su frecuencia justa. El otro punto es que el elogio debe ser objetivo, o sea que yo debo elogiar al niño por la cosa que está haciendo y no por la repercusión que la cosa trae. Por ejemplo, estamos en una mesa de Shabbat, tenemos muchos invitados, entonces yo me encantaría que mi nene diga unas palabras de la perashá de la semana en la mesa de Shabbat, quizás lo que escuchó en la escuela, lo que escuchó en el Bet Knesset. Pero ¿por qué yo quiero que haga esto? Debo tener mucho cuidado que él no perciba que yo quiero que haga esto por lo bien que me hace quedar delante de la gente. La gente va a decir, qué bien, el hijo del Rab, qué persona, Tamir Jajam, cómo sabe, cómo se nota que es una familia, que la gente estudia. No puedo hacer esto porque esto sería totalmente contraproducente. Si no, debo elogiarlo por haber dicho un Divrei Torah en el Shulchan Shabbat, en la mesa de Shabbat, que esto enaltece la mesa de Shabbat. No por los beneficios que nosotros tenemos o el orgullo que eso nos provoca. El chico debe estar preparado para hacer la cosa por la acción y no hacer la cosa por la repercusión. Una vez que hicimos el elogio, una vez que le recordamos lo importante que es y que sacamos totalmente la acción errónea de su yo, de su valía intrínseca, ahora yo debo quizá tomar la parte más difícil, que es la reprimenda. Cuando el elogio no funciona como corrección, estoy obligado a hacerlo. El Talmud de Masejet Sotay dice que cuando la motivación no funciona, la reprimenda es una obligación de los padres, al punto tal de que el padre que esconde el palo odia a su hijo. No se refiere obviamente a una agresión física, se está refiriendo a una situación de reprimenda. Pero la reprimenda, el marcar errores, tiene dos condiciones básicas sin las cuales esto no puede hacerse. La primera es que debe ser un kas panim sin kas alev. ¿Qué significa esto? Cuando yo quiero acercarme a él, a marcar algo que va a ser un límite y que yo quiero que él corrija, debo sentir que soy dueño absoluto de mis emociones, de mis reacciones y de mis palabras. Coloco un kas panim, una cara de enojo como una máscara, pero no hay kas alev.
en mi interior, yo me siento dueño absoluto de mi situación emocional en ese momento. No hay ninguna chance de que yo empiece a usar palabras incorrectas, que yo levante la voz, que esta cosa termine en una batalla campal. No hay ninguna chance de que esta cosa ocurra. Entonces, en el momento que yo siento que debo corregirlo, si yo siento que no tengo este autocontrol, entonces yo debo reprimirme. Debo buscar otro momento, debo dejar pasar el momento. No todas las cosas deben ser resueltas en el mismo momento. Solamente yo me acerco a reprimir, me acerco a marcar una pauta cuando yo me siento totalmente en una estabilidad emocional que va a hacer que pueda controlar mis palabras. El segundo punto, por más que somos los papás y por más que los chicos nos vean como sus papás, como debe ser en verdad, debemos tener mucho cuidado de que no sientan que nosotros, entre comillas, estamos disfrutando con la sanción. Los libros dicen, si usted va a marcar un límite rígido, difícil o duro, debe hacerle sentir al niño que usted está sufriendo con él. Entonces, vamos a decirle a nuestro nene de 7 años, de 6 años, vamos a sacarlo de la mesa de Shabbat, porque realmente se comportó muy mal en la mesa con los invitados y con sus hermanitos, y vamos a decirle de que va a ir a la pieza y no va a disfrutar del postre. Pero sería muy bueno que yo como papá, cuando llegue el momento del postre, me siente con él y tampoco lo coma. Entonces le voy a decir, papá tampoco va a comer, pero vos no vas a comer. Él va a decirme, papá, ¿podemos hacer un arreglo entre nosotros y comemos los dos? Dice, no, papá no va a comer, pero vos tampoco vas a comer. No puedo colocar un límite y hacer sentir que este límite a mí no me importa. Todo tiempo que el chico ve que nosotros, entre comillas, sufrimos con la sanción que estamos imponiéndole en ese momento, entonces estamos disparando en él dos cosas. Uno, que lo hacemos para educarlo, no lo hacemos por enojo. Y dos, que lo que queremos realmente es construirlo y no provocarle un perjuicio. Palabras finales referidas a un tema que en verdad es muy extenso, que si Dios quiere quizá dediquemos algún show para esto, pero creo que es el momento de citarlo. Hay una discusión ancestral, realmente hay muchas opiniones sobre si los premios funcionan a nivel educativo como límites o no funcionan como límites. Si en verdad uno puede educar entregando premios a los chicos. Hay muchas opiniones, hay personas que están de acuerdo con los premios, hay personas que no están de acuerdo con los premios. Una cosa solamente es segura, de que los que están de acuerdo con los premios dicen que existe un concepto llamado lishma y shelo lishma. Shelo lishma ba lishma quiere decir que yo puedo empezar haciendo algo por un interés y terminar haciendo ese mismo algo por un amor genuino. Por ejemplo, Rav Twersky, famoso psiquiatra americano, Rav, muy conocido, tiene muchos libros de autoayuda muy famosos. Él dice que cuando era chiquito, su papá lo levantaba para ir a Selijot. Selijot son las oraciones que nosotros decimos durante el mes de Lul, sí, previo a Rosh Hashanah, que se hacen de noche, hay que levantarse muy temprano a la madrugada. Entonces, dice un chico de 7, 8, 9 años, es muy difícil levantarlo a esa hora de la madrugada, con frío a veces. Entonces, la mamá fritaba buñuelos y dejaba los buñuelos arriba de la mesa y el olor de los buñuelos impregnaba toda la casa. Entonces, él se levantaba, no para hacerse el hijo, él se levantaba por el olor de los buñuelos y llevaba su bolsita de buñuelos a hacerse el hijo con el papá. Mucho tiempo después, ya, aunque no hubiera buñuelos, él se iba a levantar igual, porque él entendía la importancia de hacerse el ijot. Esto es lishma ba lishma, es que el premio sea una cosa que provoca interés en el chico, lo hace por el chocolate, pero dispara de la misma manera que haga la misma acción, la mitzvah. Esto tiene algunos problemas, no es tan simple. No todas las cosas se pueden hacer así. Por ejemplo, es claro que el Rambam trae en las Mishnayot, por ejemplo, que el Maimónides cuenta de que ellos entregaban caramelos a los chicos para estudiar Mishnayot.
O sea que había una recompensa, solamente que aparentemente no sería bueno hacer esto en forma permanente, porque esto crea como una especie de acostumbramiento. Y si ahora quiere un caramelo, me va a pedir después 2 caramelos, y 5 caramelos, y 10 caramelos. Y no solamente crea acostumbramiento, sino que crea dependencia, cuando es muy frecuente, porque ahora lo va a hacer solamente por el premio, y quizá sin premio no lo haga. Hay quien dice también que los premios pueden ser dados solamente por cosas que no son hiubim, obligaciones, pero que si son obligaciones, no podemos darle un premio porque levanta un vaso que tiró al piso, porque es una obligación que lo levante. Entonces, no quise entrar en el tema en profundidad, pero sin duda que forman los premios un punto muy importante en el concepto de los límites. Un concepto final para cerrar un poco la idea. Nosotros somos básicamente Yehudim, personas disciplinadas, y podemos tener muchas expectativas y transformarnos en personas con límites. Una comprobación de la Torá trae el Sefer Shemot en Perashá Yitro. Cuando los judíos salimos de Mitzrayim, esclavos durante 210 años, la Perashá Yitro nos cuenta cómo Moshe Rabbeinu estaba sentado y juzgaba a todo el pueblo. Las personas hacían fila, días enteros, esperando dirimir situaciones entre ellas. Imagínense ustedes 2 personas que se acercan dirimiendo la posesión de una gallina. Y alguien dice, es mía, es mía, es mía. Y todos se quedan parados esperando que Moshe diga, mutar, asur, permitido, prohibido, es tuyo, es de él. Nuestros sabios quedan sorprendidos con este tema, porque esta generación era una generación de personas esclavas. Los esclavos no son personas que tengan disciplina. Los esclavos mantienen la disciplina todo tiempo que están subyugados. Cuando rompen las cadenas y salen a la libertad, no son personas disciplinadas. La famosa historia de este esclavo tracio, Espartacus. Espartacus lideró la liberación de miles y miles de esclavos de la República Romana y los logró sacar de ahí. Él fue el líder que los sacó de la opresión. Pero cuando salieron a la libertad, estos mismos esclavos se indisciplinaron y terminaron matando al propio Espartacus, que era el líder que lo sacó. Entonces los esclavos no son personas disciplinadas, son personas que asumen disciplina porque están bajo un régimen de opresión, pero cuando salen no tienen esa disciplina impresa en ellos. La pregunta viene entonces sobre nosotros, sobre Yehudim. 210 años esclavizados en Egipto, personas esclavas, sometidas a regímenes durísimos. Salimos y ahora somos capaces de quedarnos días enteros de pie, esperando que un señor, Moisés, decida sobre si esto está permitido o está prohibido. Dicen nuestros sabios, esto es un simán, es una señal contundente de que nosotros somos personas disciplinadas. La disciplina es como si fuera un límite invisible que me impide hacer algo. En Pesaj no podemos comer pan durante 8 días. Sin embargo, no hay un policía en mi casa que me impide comer pan, pero hay una percepción, hay una disciplina, hay un límite que me hace sentir de que hay un creador del mundo que me está mirando y me está controlando. Nosotros tenemos impreso, no sé si a nivel genético, esto obviamente no es algo genético, esta capacidad de ser personas con límites. Trabajemos sobre nuestros límites, fomentemos nuestros límites y vamos a ver cómo estas conductas maravillosas son transformadas y son transmitidas a nuestros hijos. Criar personas con límites quizás sea el desafío más grande de esta generación, pero nosotros, Yehudim, estamos acostumbrados a los grandes desafíos.